Bueno, ahora vamos a iniciar esta conferencia que se llama Los ciclos históricos. Si ustedes le han dado seguimiento al estudio del principio divino, estuvimos hablando de la providencia de la restauración. Hablamos de los principios de restauración. Hablamos de que Dios a lo largo de la historia, desde el momento en que Adán y Eva cayeron, Dios quiere restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Imagino que si ustedes han estado estudiando el principio divino profundamente, podrían decir, para los conocedores del estudio del principio divino, qué trillado. Pero no se trata de trillado. Es una historia que refleja el esfuerzo constante de Dios de lograr un objetivo que por la falta de responsabilidad del ser humano, Dios no ha podido establecer este fundamento de fe y este fundamento de sustancia. Desde el inicio de la caída, inicio de la historia que dio comienzo con la caída de Adán y Eva, Dios quiso establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia y enviar al Mesías en el tiempo de la familia de Adán. Pero no fue sino hasta la familia de Abraham, a través de 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, fue cuando se estableció el fundamento de fe y el fundamento de sustancia a nivel familiar. Entonces se establece este fundamento de fe y este fundamento de sustancia a nivel familiar, en donde Dios a lo largo de la historia escoge una figura central, le pide una ofrenda y ese personaje tiene que hacer esa ofrenda en un tiempo determinado. Y luego el fundamento de sustancia, que consiste en que centralizada esa figura central en Dios, se va a establecer una situación a través de que esta figura central, en la posición de un Adán, simbólicamente, establezca las condiciones para eliminar la naturaleza caída ante un personaje en la posición de arcángel. Que esto fue lo que pasó con Caín y Abel. Pero Caín mató a Abel. Y no fue hasta el tiempo de Jacob cuando Esaú y Jacob unieron y se estableció por primera vez en la historia este fundamento de sustancia. Entonces se establece este fundamento de fe y este fundamento de sustancia a nivel familiar, pero luego ese fundamento tiene que extenderse al nivel de una nación. Y nosotros lo podemos ver que a nivel de esa nación lo logra establecer no Moisés, sino al final la segunda generación de israelitas, no los que salieron de Egipto, sino los que nacieron en el curso del desierto. Fueron centralizados en Josué. Entonces se logra establecer un fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional. Pero luego, más adelante, ese fundamento de fe y ese fundamento de sustancia tiene que hacerse realidad a través de Jesús. Y nosotros vimos en el curso de Jesús que Jesús pudo establecer ese fundamento de fe y ese fundamento de sustancia, pero a un nivel espiritual. Porque Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz, por el fallo del pueblo de Israel. Entonces, vamos ahora a hacer, por medio de los ciclos históricos, quiere decir que ese ciclo histórico representa constantemente que Dios está a lo largo de la historia, está dirigiendo el curso de la historia. Y que dentro de toda la historia humana hay una historia central, que es la que vamos a ver ahora, y está la historia periférica, porque todo Dios lo está dirigiendo hacia un propósito, hacia un objetivo. Vamos a ver que, empezando con Adán,
¿Mm? Pasaron 1600 años hasta que Dios encontró una persona justa como Noé, que después de Noé pasaron 400 años para cuando vino Abraham, y que no fue con Abraham, sino con Isaac y Jacob, a través de estas 3 generaciones, que se estableció el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Y que estos 3 periodos en que se dieron estas 3 generaciones de Abraham y de Isaac y de Jacob, nos van a reflejar que Dios es un Dios matemático. Dios es un Dios que va repitiendo cíclicamente, con números muy claramente establecidos, fundamentalmente relacionados con el número 40, porque, por ejemplo, 1600 años es igual a 40 por 40, 400 años es 4 por 10, y entonces múltiplos y submúltiplos del número 4 se van repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, desde el momento en que Abraham sale de Harán hasta el momento en que Jacob toma la primogenitura, esto dura aproximadamente 120 años. Y que luego eso se va a ir materializando, se va sustancializando cuando veamos la historia de los judíos y la historia del cristianismo. Entonces, aquí está el momento en que Jacob compra la primogenitura, o Esaú vende su primogenitura, ¿y por medio de qué vende la primogenitura Esaú? Esaú vende la primogenitura por un potaje de lentejas. Entonces, Jacob compra la primogenitura. Ese aspecto es muy importante. Luego viene el momento en que él recibe la bendición y tiene que huir a Harán, porque su hermano Esaú quiere matarlo. Y aquí entonces tarda un múltiplo o submúltiplo del número 40. Pasan 40 años hasta el tiempo en que viene la partida de Jacob a Harán. Luego viene el regreso de Jacob a Canaán, cuando pasa 21 años sometido ¿por quién? Jacob pasa por sometido a Labán, que Labán lo engaña. Tiene que trabajar 7 años para tener su esposa, tiene que trabajar otros 100 años para obtener la mujer que él amaba, y tiene que trabajar otros 7 años, son 21 años. Entonces, viene este tiempo hasta el regreso de Jacob a Canaán. Y finalmente, cuando se da la partida, que dura un múltiplo del número 40, cuando
se da la partida de Jacob a Egipto. ¿A quién iba a encontrar Jacob a Egipto? Jacob iba a encontrar a su hijo José. Cuando Jacob tiene que ir con su familia a pedir ayuda a su hijo, en realidad era su hijo, era el faraón, cuando en realidad era su hijo José. Entonces aquí podemos ver cómo Dios va manifestando estos ciclos, y que a partir de lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia, todo lo que ustedes han podido estudiar en las conferencias anteriores, lo vemos aquí de manera resumida. Pero resulta que la historia empieza con Jacob, cuando Jacob va a Egipto, cuando José es vendido por sus hermanos en Egipto, y entonces la historia empieza de los israelitas, empieza con los 12 tribus y los 12 hijos, 12 hijos y 70 familiares. Así es como empieza la historia de Israel, con los 12 hijos de Jacob y los 70 familiares. Que luego esos 12 hijos se convierten en 12 tribus. Y se inicia una historia de 400 años de esclavitud en Egipto. 400 años de esclavitud en Egipto. Vean que hay una relación, no en cuanto a la cantidad exacta de años, porque desde el tiempo de Adán hasta el tiempo en que aparece una persona justa como Noé, una persona que tuvo una prueba tan grande de hacer una ofrenda como construir un arca, un personaje de la historia bíblica de tanta fe como Noé. Pero pasaron 1600 años en el cual Dios no pudo encontrar a nadie, hasta que por fin pudo encontrar una persona justa como Noé. De aquí podemos ver que hay una relación, y que esto representa la restauración de los 1600 años, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Noé, representado por el tiempo de esclavitud, que es el primer periodo de la historia judía, de este pueblo que va a recibir al Mesías. Y durante este tiempo en que los israelitas son sometidos a esclavitud por los egipcios, ellos practican los rituales y practican su fe en Dios a través del sacrificio de la circuncisión, a través de guardar el sábado y a través del sacrificio de las ofrendas. Entonces, ellos hacen una condición de fe. El pueblo de Israel mantiene la fe a pesar de vivir sometido a la esclavitud por los egipcios. Y después de estos 400 años, viene este personaje, que ustedes lo vieron con un poco más de detalle en una de las conferencias, Moisés. Y Moisés tiene que establecer también el fundamento de fe y tiene que establecer el fundamento de sustancia. Y nosotros vimos que Moisés tuvo que pasar hasta por 3 cursos. El primer curso fracasó porque Moisés mata a un egipcio y eso era la señal. Un hijo del faraón o un egipcio reconocido en Egipto, un príncipe defendiendo a un esclavo. Pero eso los judíos, los hebreos no lo logran identificar. Y entonces no se unen con Moisés y ese primer curso fracasa. Luego viene el segundo curso, donde el punto de partida es cuando Moisés hace los 3 grandes milagros.
y manda las 10 plagas. ¿Para qué? Para obligar al faraón a liberar a los israelitas. Y ahí se inicia ese segundo curso, que es un curso con altibajos en la fe de los israelitas, porque los israelitas en medio del desierto quejaban contra Moisés y ellos querían volver a Egipto. Y Dios está luchando para establecer este fundamento de fe y este fundamento de sustancia. Y finalmente Moisés falla por un enojo que él tiene, que nosotros lo vimos, y finalmente este curso, el tercer curso, se logra a través de Josué y la segunda generación de israelitas, no los israelitas que salieron de Egipto, sino los israelitas que nacieron en el desierto, logran establecer el fundamento de sustancia con Josué y entran a Canaán. Entonces entran a un Canaán. Entran a Canaán, el pueblo de Israel. Y se inician 400 años. Este periodo de 400 años se llama el periodo de los jueces. El periodo de 400 años de los jueces. Y cada una de cuando llegan los israelitas a Canaán, ellos tienen que dividirse, se dividen las tierras y se dividen en tribus y se establecen 12 tribus, cada una de esas tribus dirigidas por un juez que cumple la función de profeta, de sumo sacerdote y de rey. Entonces, pasan 400 años y vean que esto está relacionado con el tiempo en que Noé, hasta el tiempo en que Dios llama a Abraham, que duró 400 años bíblicos. Y aquí vemos que el segundo periodo de los judíos dura 400 años. Desde el tiempo en que Moisés, a través de Josué, entra a Canaán, hasta el tiempo en que, ¿qué sucede 400 años después? En el año 800 después de la entrada de Jacob a Egipto, el profeta Samuel unge como rey ¿a quién? A Saúl. El profeta Samuel unge rey a Saúl. Entonces se establece el primer reinado del judaísmo. Y Saúl tiene que sustancializar junto con Samuel. ¿Qué tiene que sustancializar Saúl junto con Samuel? El fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Y Saúl tenía que erigir y adorar un templo, tenía que construir, erigir un templo. Pero Saúl se convierte en un rey sanguinario, un rey que incluso va en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos leer en 1 Samuel 15:11, donde el mismo Dios se arrepiente de haber puesto por rey a Saúl. Y ahí podemos ver un ejemplo muy claro, estimados televidentes. A veces nosotros tenemos la tendencia humana de atribuirle todas las desgracias que nos suceden en nuestra vida a Dios. Y Dios puede prever ciertas cosas, pero no puede intervenir en la responsabilidad humana. Y Dios puede poner a un personaje como líder, como rey, y puede fracasar. Saúl es un ejemplo claro de que Dios no tenía previsto de que Saúl fuera a fracasar. Ahí es donde nosotros vemos la porción de responsabilidad humana. Dios lo que debe haber tenido previsto en relación con Saúl era de que Saúl fuera un rey justo. Eso era lo que Dios quería con Saúl. Entonces, Dios no puede intervenir en la responsabilidad humana. Entonces, en 1 Samuel 15:11, Dios se arrepiente
de haber puesto rey a Saúl. Y ahí podemos ver que Dios no puede intervenir en la responsabilidad del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Saúl tenía que erigir un templo, no lo hizo. Y entonces se traslada esa misión ¿a quién? Al rey David. Y el rey David, que inicialmente fue justo, al final cuando es rey, es injusto también. Y entonces esa misión fue trasladada finalmente a Salomón. Entonces vean, Abraham, Isaac y Jacob. Esto dura un múltiplo submúltiplo del año de 120, del número 120. Y aquí hay 40 años de reinado de Saúl, 40 años de reinado de David y 40 años del reinado de Salomón. Y el propósito de lo que tenía que cumplir Salomón era de erigir un templo. Esto dura 120 años. Y Salomón, a diferencia de los otros dos reyes, Salomón erige el templo. El símbolo del templo es el símbolo que Dios quiere que la gente tenga en ese momento para recordar la fe que deben mantener en Dios. Entonces, el templo es el símbolo de la fe de los israelitas. Entonces, el templo, sabemos que es el símbolo ¿de qué? Del Mesías. Desde el punto de vista del principio divino, el objetivo de toda la historia judía es enviar al Mesías. Y vamos a ver más adelante qué es lo que recalca el principio divino y que se debe recalcar en todo el cristianismo. El propósito por el cual existe el cristianismo es de prepararse para recibir al Mesías, al Señor de la segunda venida. Y ese es el objetivo fundamental de la existencia del cristianismo. Entonces, Salomón logra erigir el templo. Pero ¿qué pasa? Salomón establece, si bien, un fundamento de fe, de construir el templo. Salomón incluso le pide a Dios sabiduría, a diferencia de los otros dos reyes. A diferencia de los otros dos reyes, Salomón pide a Dios por sabiduría. Y entonces Dios le da a Salomón mucha sabiduría. Pero resulta que ese templo, en vez de cumplir el objetivo de ser el símbolo de la fe en Dios, se convierte en un lugar que llega a ser profanado. Porque Salomón empieza a erigir y a construir imágenes y dioses falsos para satisfacer los deseos de sus mujeres, de sus concubinas y de sus esposas. Y entonces este fundamento de sustancia no se logra establecer con Salomón. Y entonces, ¿qué pasa? Vean qué interesante. ¿Qué viene? De todo esto viene la división. Si nosotros nos damos cuenta, Jacob compra la primogenitura y en el momento en que Jacob recibe la bendición de su padre, ¿cuáles son las palabras de Saúl? Las palabras de Saúl dice, cuando él ve que Jacob recibe la bendición de Isaac de parte de su padre, Esaú está resentido contra Jacob, y entonces él dice en su corazón, o lo pronuncia con su boca, vienen los días de la muerte de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, ¿qué? Viene el momento crucial de la participación de la madre de Jacob, protegiendo a Jacob, donde ella misma envía a Jacob a Harán. Pero hay una división sustancial entre Jacob y Esaú. Entonces se da la división entre Caín y Abel. Y vemos que aquí, después de este periodo que podríamos llamarlo Reino Unido, se inicia un periodo en que se divide el judaísmo.
se divide entre el reino de Israel y el reino de Judá. Judá eran 2 tribus y el reino de Israel eran 10 tribus. ¿Dónde habían más tribus? En Israel. ¿Dónde habían menos tribus? En Judá. Pero sin embargo, Israel, durante el tiempo en que existió, hubieron reyes, pero todos los reyes fueron injustos y practicaban la idolatría y no practicaban las enseñanzas mosaicas, las leyes mosaicas. Mientras que Judá, durante el tiempo en que existió, hubieron reyes justos. Y entonces en este periodo de la historia judía aparecen la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Elías, Eliseo, Amos, todos los grandes profetas del Antiguo Testamento que usted puede ver en el Antiguo Testamento, valga la redundancia, en la Biblia, aparecen en esta época. Y era para pedir al pueblo de Israel, a estas 10 tribus, que se arrepintieran, pero ellos nunca lo hicieron. Y entonces Israel fue invadida ¿por quiénes? Por los asirios. Israel fue invadida por los asirios y fue destruida. Y más adelante, Judá también cae en la fe. Empieza a haber un caos en la fe de estas 2 tribus de Judá, a pesar de que hubo reyes justos. Y entonces también son invadidos por Babilonia. ¿Y qué? Después de este periodo que dura aproximadamente, ¿qué? ¿Cuántos años? Aproximadamente 400 años. Un múltiplo submúltiplo del número 40, donde nosotros vemos que desde el momento en que Jacob compra la primogenitura hasta el tiempo en que parte a Harán, coincide con el tiempo en que se da la división del reino, el reino dividido de Israel. Y entonces, este periodo del reino dividido dura 400 años. ¿Hasta cuál momento? Hasta cuando viene la invasión de los babilonios y se inicia un periodo de cautiverio. Cautiverio judío. Entonces, los judíos pasan cautivos en Babilonia por un periodo de aproximadamente 70 años. ¿Y qué pasa en este periodo? Resulta que Persia invade Babilonia y el rey Ciro de Persia, invade Babilonia, toma Babilonia y ve a los esclavos judíos. Y decide, por una razón, inspiración de Dios, no se sabe, pero el Ciro de Persia libera a los judíos. Y entonces se inicia un periodo de 140 años de retorno judío. Se le llama retorno judío. Y vean qué curioso, estamos hablando del quinto periodo, 1, 2, 3, 4, el quinto periodo, que coincide con el quinto periodo que representa el periodo en que Jacob pasa 21 años cautivo en Harán. Un periodo cautivo. Un periodo en que pasa bajo la voluntad de Labán. Y Labán, su tío, es abusador de él, se aprovecha de él, lo utiliza a él. Y aquí vemos cómo esto representa un paralelismo
por medio de un múltiplo, porque este periodo dura 210 años. Y Jacob estuvo 21 años en Harán. Y aquí el pueblo judío estuvo cautivo por 210 años. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo este paralelismo se va dando en la historia judía. Y aquí todo esto que ustedes pueden ver, ustedes lo pueden incluso verificar, lo pueden comprobar, lo pueden chequear estudiando la Biblia. Después de esto, los judíos retornan a Canaán y retornan al lugar donde el templo que había sido construido por Salomón estaba destruido, estaba dañado, y ellos empiezan a reconstruir el templo, y pues es un tiempo en que ellos son liberados externamente, pero interiormente están atados. Interiormente perdieron el norte en su fe. Interiormente perdieron cuál era el objetivo de la fe en Dios. Y entonces, en este periodo, aparece el profeta, uno de los grandes reformistas de la historia judía, el profeta Malaquías. Y Malaquías les da el recordatorio a los judíos de que el objetivo de toda la historia judía en realidad es la espera del Mesías, que se acerca el día grande y terrible, y que vendrá ese día que será caluroso, hirviente, va a quemarlos. Dice, vendrá ese día abrasador como un horno, y todo lo sucio será eliminado. Y entonces el profeta Malaquías les dice que se arrepientan porque viene el reino. Va a venir el día abrasador como un horno. Entonces Malaquías retoma en los judíos la fe. Y a partir de ese momento se inician 400 años de preparación para la venida de Cristo. Así de simple. Se inician 400 años que representan la preparación del pueblo de Israel para la venida de Cristo. Y vean qué curioso, durante estos últimos 400 años aparece Gautama Buda, aparece Confucio, aparece Sócrates en Grecia, aparecen grandes filósofos, aparecen grandes religiosos, grandes líderes de otras religiones. Estimados televidentes, si nosotros tenemos un objetivo en la historia, que el principio divino nos está reenfocando, nos está diciendo, métase en su cabeza, entienda cuál es el objetivo de Dios. El objetivo que Dios quiere darle a la historia, usted puede darle todo el objetivo que usted quiera darle a su historia o a la historia humana. Pero desde el punto de vista de Dios, el principio divino nos está dando a entender claramente que el objetivo primordial es enviar al Mesías. Ese es el objetivo. Y por lo tanto Dios está preparando a toda la humanidad para la venida del Mesías. Y por lo tanto no podríamos decir que esto es una pura coincidencia de que en el momento en que ya va a nacer, va a venir el Mesías, en que se está estableciendo ese fundamento de fe y ese fundamento de sustancia que tienen que establecerlo Israel, coincida con la llegada de grandes profetas en las otras religiones. ¿Y qué objetivo tiene Jesús al venir como el Mesías?
el principio divino lo explica claramente. El objetivo era de unir. Jesús no venía a salvar solamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un medio para salvar a la humanidad. Y por lo tanto el cristianismo, porque después de esto viene la historia cristiana. Estimados televidentes, si usted es cristiano, tiene que entender que el cristianismo tiene una gran misión en este momento, de recibir al Mesías. Y el cristianismo tiene la misión de ser el medio para salvar a la humanidad. Así como los judíos eran el medio, el judaísmo era el medio para salvar a la humanidad, a través de la llegada del Mesías. Entonces, después de estos 7 ciclos viene el Mesías, viene Cristo, y Cristo vino. Y ustedes ya estudiaron en el principio divino, estudiaron tanto la misión del Mesías como la providencia de la restauración centrada en Jesús. ¿Y qué pasó? Vino a los suyos y no lo recibieron. Jesucristo vino al pueblo de Israel y no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasa? Jesús tiene que ir por el camino de la cruz. Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz. Entonces, todo este fundamento de fe, toda esta historia, tenía este objetivo. Sabiduría, la que permaneció oculta para los príncipes de este mundo. Porque de haberla conocido, 1 Corintios 2:8, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, Jesucristo tenía una misión de unificar al mundo, de que a través de Israel la salvación llegara a todas las culturas, a todas las demás religiones. Porque ahí estaba Gautama Buda, ahí estaba Confucio, ahí estaba Sócrates, preparando las otras culturas. ¿En qué? En la fe, en un nivel de fe, para que luego recibieran al Mesías. Pero el Mesías tenía que ser primeramente recibido en el pueblo escogido, que era Israel. Y justamente el pueblo el preparado no recibió al Señor. Vino a los suyos y no lo recibieron. Entonces Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz. Por un error, nosotros hemos visto que por un error hay indemnización. ¿Qué fue lo que pasó con estos 400 años de esclavitud en Egipto? ¿Por qué vinieron estos 400 años de esclavitud en Egipto? Todo empezó, ¿por qué? ¿Por un error de quién? Por el error de Abraham, Génesis 15:13, cuando Dios le pidió a Abraham que partiera unos animales por la mitad. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Abraham partió a la mitad los animales? No. Estamos hablando del periodo de las ofrendas. Esa ofrenda que tenía que hacer Abraham era muy importante. Representaba algo muy importante para Dios. Pero Abraham falló. Y por causa de eso, Dios le dijo a Abraham, ciertamente, tus descendientes morarán 400 años en tierra ajena. O sea, por un error hay indemnización. Por el error que cometió Abraham de no partir los animales, vino la indemnización. Estimados televidentes, para aquellos que todavía no han podido entender qué fue lo que pasó en el tiempo de Jesús, pues usted puede ver qué pasa en la historia después de la venida de Cristo. Y podrá entender si hubo indemnización o no. Resulta que la historia cristiana, que empieza con Jesús, pero no con Jesús físico, sino con Jesús resucitado. ¿Cómo empieza la historia cristiana? Empieza con los 12 apóstoles,
y los 70 discípulos. Empieza con Jesús resucitado. ¿Y qué sucede? Casi, no 400 años, fueron casi 392 años, pero casi 400 años de persecución en Roma. Una persecución contra los cristianos en Roma. Estimados televidentes, si hay un fallo, hay indemnización. Estuvo la falla de Abraham de no hacer la ofrenda y vino la indemnización. Los judíos, los hebreos tuvieron que pasar esclavos por 400 años en tierra ajena, tal y como se lo dijo Dios a Abraham. ¿Y después de qué? De que hay un error, hay indemnización. Y aquí el cristianismo pagó una gran indemnización por un fallo. Nosotros ahora, a través del principio divino, históricamente podemos entender cuál fue el fallo. Y el principio divino recalca cuál fue el fallo. No el fallo de Jesucristo. Para aquella persona que quiera interpretarlo en esa manera, honestamente se lo decimos, está interpretándolo de una manera errada. Lo que dice el principio divino fue el fallo de Israel de no reconocer a Jesucristo. Y también el objetivo que tiene el principio divino es de recalcarle a usted que Dios no es un Dios que va a controlar las acciones humanas en un 100%. Prueba de ello es que Dios pone un rey como Saúl y Dios mismo se arrepiente de haber puesto rey a Saúl. O sea, Dios no va a poner a alguien a que haga algo sabiendo que va a fallar. Sería un Dios contradictorio. Dios está previendo que la gente cumpla su voluntad. Y Dios tenía previsto que Israel reconociera a Jesús. Y eso lo recalca el principio divino. Pero hay una falla que se da con la venida de Jesucristo. Y se ve en la historia. El pueblo cristiano, el cristianismo, pasa 400 años de persecución. Y en donde bajo esa fuerte persecución que sufren los cristianos, ¿en qué? ¿Por qué perseguían los romanos a los cristianos? Decían, los romanos escuchaban de las atrocidades que hacían los cristianos, de beber la sangre y la carne y sangre de Cristo. Entonces, de estar escuchando de terceras personas, los romanos se imaginaban atrocidades, pensaban que lo peor era ser cristiano y que todos los cristianos eran lo peor que podía haber. Entonces los romanos miraban a los cristianos que estaban siendo quemados en aceite, crucificados, porque eso fue lo que le sucedió a los primeros cristianos que tenían una gran fe y eran mandados a los leones. Y los romanos, ustedes podrían pensar que los romanos se sentían tristes de ver eso. No, ellos decían, qué dicha que está desapareciendo esa raza de gente loca que está siguiendo a un Jesús crucificado y que tras de eso tienen que pasar por cursos difíciles y por sufrimientos tan atroces. ¿Por qué? Por una falla. Y fue la falla de no haber reconocido a Jesucristo. Y entonces ellos pasan por este curso de sufrimiento, donde ya no es hacer ofrendas, ellos son ofrendas vivas, a través de ofrenda viva, ofrendas vivas, ellos mismos eran ofrendas, a diferencia de los judíos que hacían ofrendas y sacrificios. Ellos también guardaban el sábado y practicaban el bautismo.
como condiciones de fe para mantener, hacer un fundamento de fe a pesar de la persecución que estaban sufriendo. Entonces los cristianos tuvieron que pasar por un curso que paralelamente representa el curso de esclavitud que los judíos tuvieron que pasar en Egipto. Y resulta que 400 años después de la esclavitud que sufren los judíos, viene Moisés. Moisés era en realidad, desde el punto de vista mundano, Moisés era un príncipe, era reconocido en Egipto, pero sin embargo era judío, era un hebreo. Entonces, aquí surge un emperador que declara oficialmente que siendo emperador romano y reconocido en Roma, reconocido en ese mundo que es Roma, él declara como religión oficial al cristianismo. Entonces esto representa la entrada a un Canaán, pero a un nivel espiritual, cuando el cristianismo llega a ser primeramente reconocido en Roma en el año 392 y posteriormente llega a ser considerada como la religión oficial de los romanos. De pasar de esto, de este momento de gran persecución, hasta este momento le llevó a Roma 400 años. Le llevó al cristianismo 400 años para ser reconocido. Y entonces hay una entrada a un Canaán. Y resulta que viene y se inicia el periodo que se llama el periodo de los patriarcas. El periodo de los patriarcas. Y en este periodo de los patriarcas, nosotros vemos que cuando el cristianismo llega a ser reconocido en Roma, el cristianismo se empieza a extender por las tribus germánicas a causa de la invasión de los hunos en el siglo IV después de Cristo. Entonces nosotros podemos hacer mención al siglo IV, cuando invadían los hunos, y entonces el cristianismo se empieza a extender por la parte occidental de Europa. Y esa parte occidental de Europa, representada por Alemania, especialmente, llega a ser la heredera del cristianismo, llega a ser el nuevo semillero del cristianismo. Y entonces se divide el cristianismo en diócesis. Jerusalén, Constantinopla, todas esas diócesis, que son en total 5, cada una de esas diócesis dirigidas por un patriarca, y ese patriarca cumplía la función de profeta, de sacerdote y de rey. Y resulta que el cristianismo, o la historia cristiana, que ya esto no está en la Biblia, esto usted lo puede estudiar, lo que vamos a ver está en la historia moderna, ya estamos viendo aquí la historia moderna, pero vemos que tanto la historia moderna como la historia bíblica se está llevando en ciclos. Por eso esto que ustedes están viendo se llama los paralelos históricos o los ciclos históricos. Entonces ustedes pueden darse cuenta cómo la historia se va repitiendo. Cómo en este esfuerzo de Dios de establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, pero paralelamente a esa situación está la responsabilidad humana. Y este tiempo empieza a considerarse un tiempo muy importante, porque era el momento en que el cristianismo era reconocido dentro de una de las culturas más desarrolladas en el mundo en ese momento. Entonces, aquí
el cristianismo empieza a desarrollarse y tiene un momento muy importante. Y se elige en el año 800 después de Cristo el primer rey cristiano. Y se elige Carlomagno como el primer rey cristiano. Y después este reinado es heredado a sus hijos y a sus nietos. Y entre los hijos de Carlomagno y los nietos se da un periodo de aproximadamente 120 años hasta el año 919 después de Cristo, en que este periodo es reconocido dentro de la historia moderna como el periodo del Reino Unido cristiano. Y en este tiempo, el ideal del judaísmo era erigir el templo, y el templo es el símbolo del Mesías. Y aquí la importancia fundamental de establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia era de que el rey se uniera con el sacerdote. El sacerdote en este momento era Samuel, el profeta, y profeta Samuel tenía que unir con Saúl, pero la unión entre Saúl y Samuel nunca se dio en el tiempo judío. En el periodo cristiano, Carlomagno era el rey y estaban los papas. La parte religiosa por un lado, la parte del poder político por el otro lado, pero ambas tienen que unir. Estimado televidente, podemos entender la importancia de que la religión no solamente tiene que estar de un lado, sino que la religión tiene que formar parte de los demás aspectos, de las demás actividades humanas. Tanto la parte política como la parte religiosa tienen que trabajar de manera conjunta. Entonces aquí los papas tenían que unir con los reyes, pero Carlomagno, a pesar de que es nombrado rey por un papa, él se convierte en un rey abusador. Y aquí había un ideal. Había un ideal, y el ideal era el ideal del cristianismo. Todas las enseñanzas dadas por Jesús. Amar al enemigo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el ideal. Y sobre todo, mantener la esperanza viva que dio Jesús. Ciertamente, vengo pronto. El Mesías va a venir. Y ese es el objetivo del cristianismo. De preparar a una nación que pueda recibir al Mesías. Pero, ¿qué pasa? El fundamento de fe y el fundamento de sustancia que tiene que establecerse durante este periodo del Reino Unido no se establece porque Carlomagno cae en la corrupción, cae en la avaricia. Y entonces el cristianismo, bajo estos reinados, también fracasa. Después de este fracaso, curiosamente, se da la división entre los hijos y los nietos de Carlomagno, y se da la división entre el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano. Se divide el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano. Y esto en la historia moderna se verifica como un periodo del reino dividido, cuando el reino cristiano se dividió. Entonces aquí podemos ver nuevamente, estimados televidentes, el paralelismo
el principio divino nos está recalcando lo primero: Dios está dirigiendo la historia. Esto es lo que usted tiene que ver a través de esta conferencia, que Dios está dirigiendo la historia. Y Dios está dirigiendo mi historia de vida y está dirigiendo en alguna forma la historia de vida suya. Y que si el curso de fe es este, quiere decir que nuestra vida de fe en alguna forma pasa por estos cursos. Un curso donde estamos tan bajos en la fe como un curso de cautiverio. También a veces nosotros tenemos nuestro propio cautiverio.